¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y hoy es sábado con ese Shyamalan, uno de esos directores que genera amor y odio, sobre todo en los círculos de críticos, cinéfilos o gente apasionada por el cine, porque Shyamalan es uno de esos directores efectistas, que abraza completamente todos los recursos narrativos conocidos para generar sorpresa en el espectador, y eso la verdad que a muchas personas no les gusta tanto o no logran entrar en el relato que propone. Yo estoy más del lado del espectador común que cuando sabe que va a haber una película de Shyamalan, se sienta en el cine a disfrutar de lo que está viendo con un buen balde de pochoclos, porque si bien hay varios autores que se nota que sus obras están influenciadas por la filmografía de Hitchcock, creo que Shyamalan es el director que más se acerca en esencia, porque construye muy bien la relación entre la película y el público. Entiende que más allá de ser una producción artística, es un espectáculo y lo crea a partir de un manejo preciso, detallado y sumamente estudioso de la técnica y de la forma. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película, tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata La Trampa. Película estadounidense de thriller producida por Building Age Pictures y distribuida por Warner, que se estrenó el jueves 8 de agosto del 2024 en los cines argentinos. Está previsto que para el 27 de agosto esté disponible en las plataformas de alquiler y compra digital. Es una historia que dura 1 hora con 45 minutos y que está escrita, producida y dirigida por M. Night Shyamalan, director que es recontra conocido, pero que aún así vamos a repasar rápidamente su filmografía porque el público siempre se renueva y tal vez algunas personas son muy jóvenes como para saber que Shyamalan comenzó dirigiendo y protagonizando Rezando con Odio en el año 1992. El año 98 realizó Los Primeros Amigos y en el año 99 se hizo mundialmente conocido con El Sexto Sentido. Luego hizo El Protegido en el año 2000, Señales en el 2002, La Aldea en el 2004, La Dama en el Agua en el 2006, El Fin de los Tiempos en el 2008, El Último Maestro del Aire en el 2010, Después de la Tierra en el 2013, Los Huéspedes en el año 2015, Fragmentado en el 2016, Glass en el 2019, Viejos en el 2021 y Llaman a la Puerta en el 2023. La trama nos sitúa en Estados Unidos y se nos presenta un hombre común llamado Cooper, que es un bombero de la ciudad de Filadelfia que lleva a su pequeña hija de 12 años al recital de una mega estrella del pop, ya que se lo había prometido si ella sacaba buenas notas, lo cual sucedió y por eso le consiguió unas muy buenas ubicaciones en este recital. El tema es que cuando entran a este estadio, donde se va a llevar a cabo ese recital, Cooper se da cuenta que hay mucha policía y otras fuerzas armadas en los alrededores de este lugar. El concierto comienza, pero a él le empieza a llamar inusualmente la atención de ciertas situaciones en las que algunos oficiales le piden documentación a los hombres adultos que están en ese concierto, por lo que con la excusa de ir a comprar algo decide investigar qué es lo que sucede y por una casualidad se entera que el concierto en sí es una trampa para atrapar a un asesino serial conocido como el Carnicero, un despiadado sujeto que corta en trozos sádicamente a sus víctimas y que resulta que Cooper es en realidad este asesino, por lo que empieza a planear cómo poder escapar de esta situación sin ser descubierto ni tampoco arruinarle el recital a su hija. Tenemos una estructura clásica simple y lineal que en general creo que cualquier espectador puede entender. Tiene una trama que si algo no te queda claro, la película te lo termina revelando. No diría que sobreexplica porque no es que abusa de eso, sino que quiere que todos entiendan qué es lo que está pasando. Pero hay algo que desde los primeros minutos que su historia nos propone, que es el gran conflicto que puede generarle al público. La casualidad es uno de los recursos más fuertes en sus diégesis y uno tiene que aceptar que hay ciertas situaciones que suceden porque suceden. Hay que entender que se construye la figura de un psicópata que empatiza con el público, igual que lo hace Dexter Morgan en su serie o Joe Goldberg en You. Acá el asesino nos cae bien porque vemos la historia desde su punto de vista y cómo se las ingenia para intentar escaparse de la trampa que le pusieron. Pero si prestan atención van a ver que en un momento de la película Shyamalan elige romper con eso y lo cambia de una forma sutil que no es algo que sea tan notorio para todos, pero que para mí ahí está el gran trabajo del director, que te engaña con sus situaciones y sus giros, pero lo hace desde la técnica con el guión. Pero como dije, tenés que aceptar que hay cosas que uno las ve como casualidades, pero se fundan
fundamenta con que el protagonista es alguien metódico, que creó un personaje con el que engaña a los demás porque pareciera que los ve como tontos o personas inferiores a su inteligencia. Entonces es como que acepta el reto de escapar a esta trampa. Obviamente estamos hablando de una trama que es un thriller psicológico donde se elige contar todo para generar una tensión en el espectador que la verdad lo logra muchísimo. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, nuestro protagonista es Cooper, interpretado por Josh Hartnett, que es el prototipo de hombre blanco norteamericano, la figura de un buen padre, un hombre sensible, comprensivo, hombre de valores porque además es un bombero, pero hay algo que durante toda la película se nos va a dar a entender. Es alguien que parece tener todo, pero que se siente incompleto. Esto tiene que ver con los traumas no resueltos con su madre, algo que la perfiladora les había comentado a todos los involucrados para que entiendan cómo deberían reaccionar si se encontraban a solas con este tipo, como fue el caso de la cantante Lady Raven, interpretado por Zaleka, que es la hija de Shyamalan. Y acá podríamos pensar que toda la película es una gran propaganda para la carrera musical de su hija, y la verdad que podría ser, y a mí la verdad no me molesta porque la película me funciona, pero creo que también está haciendo un comentario crítico sobre hasta qué punto se embarran las estrellas o los influencers. Hay como unos diálogos donde deja entrever el poder de hacer o cambiar cosas que tienen estas personas con millones de seguidores. También hay que mencionar que Shyamalan está creando como su propio multiverso de películas y Cooper, o el carnicero, es un nuevo antihéroe dentro de los que ya conocemos, y la película funciona como la backstory de este personaje, igual que lo fue en su momento Fragmentado o El Protegido. O sea, no es casual tampoco el uso de los colores, y además es la primera vez en la filmografía de Shyamalan que el rojo está tan presente. Hay un montón de cosas que la película tiene para analizar en torno a los personajes y por qué actúan como lo hacen. Creo que, por ejemplo, es muy notorio que el personaje de Cooper tiene un tema psicológico con la figura materna como una clara alusión a Norman Bates. Por eso también vemos que aparece su fantasma cuando tiene sus impulsos asesinos a flor de piel, que cerca del final vemos que esas visiones oníricas se confunden con la figura de la perfiladora del FBI, como para darnos a entender que esta mujer toma la identidad de su madre para atraparlo. Esto la verdad que es algo muy complejo que seguro los que vieron Mindhunter entienden que no es solamente meterse en la mente del asesino, sino comprender cómo controlarlo, y de ahí viene el nombre de la película, porque los giros son una trampa dentro de otra y un sinfín de mentiras para engañar a los personajes y a los espectadores. Podríamos preguntarnos, ¿quién puso la trampa? ¿La perfiladora del FBI o su esposa Rachel? Porque no me parece casual tampoco que su personaje sea una actriz muy conocida dentro del género. Ella es quien lo descubre y deja la pista de que iba a ir al recital para que el FBI lo encuentre. Por ende, me queda la duda de si su personaje es tan inocente como parece. Hay como pequeñas cosas que me hacen dudar si no es tan bien como una breve presentación de otro antihéroe, que además tengamos en cuenta que todavía no vimos villanas en la filmografía de Shyamalan, lo cual sería muy interesante. Shyamalan es alguien que construye sus películas pensando en todos los detalles. En La Trampa vemos que el personaje se encuentra constantemente encerrado. Podría escaparse en cualquier escena, pero siempre pareciera estar condicionado por el espacio, más allá de las dimensiones de este mismo. Primero lo vemos manejarse en el recital, luego en la limusina, luego en su casa, después otra vez en la limusina, vuelve a su casa y al final lo vemos esposado en ese camión blindado, que para mí es la gran escena final porque es su propia liberación. Todo el tiempo vemos que Cooper está contenido, atrapado, falseando su identidad, pero acá, luego de que su hija lo abraza más allá de todo lo que puede saber que hizo él sube ese camión donde está literalmente encerrado y esposado y vemos cómo se libera de sus esposas, pero a la vez también de la presión de tener que falsear su identidad. Y eso es lo que hace que la escena sea tan icónica, porque representa la liberación de su ser y que lo más probable es que se termine escapando. Todo esto es una construcción detallada que va en incremento. Al principio Shyamalan plantea los recursos con los que va a jugar y que vos podés aceptarlos o no. Por eso durante una hora vemos todo a través de su punto de vista, para que entendamos su inteligencia, que es más vivo que los demás, porque es como el mal personificado. Una vez que entendemos eso y fuimos
Entrenados audiovisualmente durante toda esa primera hora, nos vamos a autorresponder en las escenas que se escapa, por ejemplo, de la limusina o de su casa y demás, que lo hace porque él es más inteligente que los demás, lo cual se refuerza también con el sonido y la fotografía. Como dije antes, el rojo es el color que más destaca al personaje de Cooper y el azul, por ejemplo, a Lady Raven, como una forma de diferenciarlos. Y creo que la mejor escena que retrata el uso del sonido es cuando regresa a su casa y la mujer deja la pava hirviendo. Ahí Shyamalan da cátedra de cómo generar tensión ya desde la puesta de cámara utilizando el reflejo de la pava. La verdad que es completamente sublime porque es uno de los pocos directores que hoy en día cuentan cosas dentro del mismo plano, los movimientos de cámara o la composición, porque no son solo algo superficial, sino que siempre están dando alguna información y hay algunos que son como un homenaje a Hitchcock o a Di Palma. Para mí La Trampa se convierte en una de las grandes películas de Shyamalan que vamos a recordar en el futuro. No entiendo mucho a los que critican o que quieren encontrarle el pelo al huevo a todas las películas que hace, porque después terminan amando a las películas de superhéroes que no respetan ni sus propias líneas temporales. Es uno de esos pocos autores que escribe historias originales y se nota que disfruta lo que hace, que juega con sus personajes, con los recursos narrativos y con los recursos técnicos. A mí eso, la verdad, como espectador me atrapa completamente. Así que nada, si llegaste hasta acá, te lo agradezco muchísimo. Espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.